Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a profundizar en el contenido de esta palabra y esta liturgia, este domingo 23 del tiempo ordinario. El libro de la sabiduría nos deja una cuestión importante por resolver, prácticamente de manera interrogativa: ¿cómo podemos llegar a conocer los designios divinos? Después el Evangelio nos plantea de forma muy particular esa distinción entre el ser y el tener, para profundizar en el sentido de la renuncia, de la pobreza, para poder seguir a Cristo, para ser fieles al Señor. Creo que los tres temas en sí mismos están conectados y nos pueden servir de guía para nuestra reflexión en esta mañana. Nos recordaba el libro de la sabiduría, como digo, de manera interrogativa: ¿qué hombre conoce los designios de Dios? ¿Quién puede comprender lo que Dios quiere? La pregunta que podríamos plantearnos nosotros desde otra perspectiva muy distinta, obviamente, es decir, desde una visión de la vida ya neotestamentaria, después de haber vivido la experiencia de Cristo, la revelación de Dios en Cristo, es si realmente podemos conocer el plan de Dios. O la pregunta un poco más personalizada sería si queremos realmente adecuar nuestra vida al plan de Dios. Miren, Lucía Margarita Godoy Alcayara, ¿la conocen? Gabriela Mistral, esa sí la conocen. Es que es un seudónimo, Gabriela Mistral. El nombre original era el otro. Ella fue la primera mujer latina premio Nobel de literatura en el 1945. Y decía así: la Biblia es mi libro favorito, en cualquier tiempo y a cualquier hora. Es mi buen amigo para mi corazón, mi fuerte y poderoso compañero. Y terminaba diciendo: dame, Señor, la perseverancia para hacer que cada retroceso sea un nuevo punto de partida. Creo que es interesante reflexionar un poquito sobre la expresión de Gabriela Mistral, porque nos va a ayudar a responder las preguntas que habíamos planteado antes. Es decir, en el Antiguo Testamento, cuando se escribe el libro de la sabiduría, si bien nos pone en perspectiva divina y abre el Señor a la trascendencia, era una trascendencia inalcanzable. ¿Quién puede llegar a conocer a Dios? A no ser que Él se revele. Es verdad que a lo largo de la historia de la salvación ha tenido ciertas manifestaciones, pero aún así veladas. Y esa historia de la salvación culmina precisamente en la revelación personal a través de la figura de Jesucristo. Y en Él se nos hace presente toda la sabiduría de Dios. Por tanto, a partir de ese momento, nosotros tenemos que replantear la pregunta. Es decir, ¿podemos conocer los designios de Dios? Por supuesto que sí. Gabriela Mistral nos dice que a través de la palabra de Dios, es decir, de la Biblia, ese hermano y compañero de vida, podemos conocer precisamente esa manifestación de Dios, esa voluntad divina. Pero nos queda por responder la pregunta más gruesa. ¿Realmente, a pesar de que sí podemos conocer la voluntad de Dios, el designio divino para cada uno, queremos realmente adecuar nuestra vida a Él? Y aquí está, creo, la cuestión de vida. Esa disonancia entre nuestras voluntades, nuestros criterios de pensamiento y la voluntad de Dios para nosotros. Y ahí radica, por tanto, el encuentro definitivo con la felicidad y con la paz. Cuando hacemos corresponder a ambos planes, realmente alcanzamos ese estado de felicidad plena
y la paz verdadera. Mientras no, ese quebranto interior se sigue manifestando en nosotros. Por tanto, la clave está en la palabra de Dios, palabra con mayúscula, es decir, la palabra encarnada, que es Cristo, revelada en la historia humana, en el tiempo. Una historia humana, por tanto, que se convierte en historia de salvación. La seguimos haciendo historia de salvación. Tener y ser. Me voy a servir de 3 personajes. A uno lo conocemos bien, a otro a medias y al otro nada. Bueno, me refiero a ustedes, yo los conozco a los 3. San Francisco de Asís, Gabriel Marcel, ¿le suena? Es uno de los grandes representantes del existencialismo cristiano. Y Alessandro Pronsato es un cura italiano del siglo XX. Para pretender responder precisamente y entender esa renuncia a los bienes materiales a los que nos somete el Evangelio hoy también con esta palabra. El que quiera seguirme, que cargue su cruz, ¿no? Que se niegue a sí mismo y me siga. Si alguien prefiere a su padre o a su madre o a su esposo o a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, más que a mí, no es digno de mí. Es más, al final incluso termina rematando y diciendo: el que se prefiere a sí mismo más que a mí, no es digno de mí. Es decir, anteponer Dios a todo lo demás, incluso a uno mismo, y todo se te dará por añadidura. Ese sería el orden lógico que nos plantea el Evangelio. Yo les pregunto si es el orden lógico que nosotros aplicamos en la vida. Normalmente suelo ser primero yo, luego los demás y si queda tiempo Dios, ¿no? Pero es al revés, primero Dios, después yo y después todo lo demás. Por tanto, el Evangelio en el fondo nos está proponiendo una manera muy particular de renuncia personal, de desprendimiento, podríamos decir, y una experiencia muy particular de la pobreza, que es como vamos a terminar nuestra reflexión. ¿Qué dice San Francisco de Asís? Le leo textualmente y luego les explico por si no se entiende bien. Dice: un fraile pidió a Francisco permiso para tener como suyo un salterio. ¿Saben lo que es un salterio? Un libro de oraciones, ¿no? Chiquito, la liturgia condensada. El santo le contesta: cuando tengas un salterio, entonces querrás un breviario. Y cuando tengas el breviario, te sentarás en tu sillón como un gran prelado y dirás a un hermano tuyo: oye, tráeme mi breviario. Y así sigue. Es decir, el espíritu de dominio sobre las cosas nos lleva casi inevitablemente al deseo del dominio sobre las personas. Es decir, ese espíritu de acomodación, que en esta anécdota de San Francisco de Asís es muy visual. Empezamos a querer algo pequeño, después queremos algo más grande, después nos acomodamos para disfrutar de todo lo que tenemos y después ponemos a todas las personas al servicio del cuidado de mí y de mis cosas. Esa es la progresión a la que el demonio nos va insinuando y en la que nos va haciendo caer. Por tanto, si se dan cuenta, primero es dominar a las cosas, pero a través del dominio de las cosas terminamos dominando a las personas. Y por tanto, esa falta de consideración y de respeto consiguiente hacia los demás. Simplemente, de manera anecdótica, la segunda lectura de San Pablo a Filemón, recuerdan que le recomienda a Onésimo. ¿Se acuerdan ustedes quién era Onésimo? Era un esclavo de Filemón, que se había escapado, lo habían apresado, lo habían mandado a la cárcel. En la cárcel se encuentra con Pablo, Pablo lo convierte y se lo devuelve a Filemón diciéndole: oye, recíbelo, pero ya no como un esclavo, ahora recíbelo como un hermano tuyo. ¿No? La libertad. Es curioso el camino a través del cual muchas veces en medio de la prueba vamos a encontrar esa libertad definitiva.
Por tanto, solamente ese verdadero espíritu de pobreza garantiza el respeto y el amor por nuestro prójimo. De ahí nace, ¿no?, el sentido de la solidaridad y de la fraternidad. Solo en ese espíritu de pobreza, que también vivió San Francisco, hace que vayamos a los hermanos con el exclusivo deseo de servirles, de poner nuestra vida a disposición de ellos. Recuerdan, porque aquí se lo cité y de una manera muy particular, el Jueves Santo, a Tonino Bello, el obispo, el de renunciar a los derechos de estola, ¿no?, para vivir los derechos de toalla, ¿sí? La Eucaristía, ¿no?, el lavatorio de los pies, poner nuestra vida al servicio de los demás y del requerimiento y de la necesidad de cada uno de ellos. Decía Tonino Bello: hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Qué curioso, lo más importante es lo que dejamos para el último lugar. En el mismo sentido, Martin Luther King Jr. decía que la riqueza material sin espíritu de pobreza evangélica, es decir, sin amor, genera segregación y lucha de clases. Ahí está la clave, ¿no?, para interpretar tanta confrontación humana, tanta violencia, como también hoy nosotros vivimos en nuestro México. En el fondo todo empieza por ese espíritu de desprendimiento, por ese apego a todo, por el afán de poseer, que terminamos incluso sirviéndonos de los demás. Por su parte, Pronsato, el padre Pronsato, decía: la pobreza tiene el amor como punto de partida y también como punto de llegada. Es decir, ese espíritu de desprendimiento tiene que partir de un principio que es el amor. Es el motor de todo, de la pasión que nos mueve a actuar. Por eso sería más propio, sigue diciendo Pronsato, decir que la pobreza, más que una renuncia, es una conquista. Es una frase muy fuerte, en la que posiblemente pocas veces nos paramos a pensar, porque en el momento en que hablamos de pobreza entendemos como desprendimiento, renuncia, desapego, es dejar atrás, mientras que el planteamiento verdadero del cristiano debe ser conquistar la pobreza, el espíritu de la pobreza, es decir, el espíritu del desprendimiento. No se trata de no tener nada, se trata de estar libre de todo, ¿sí?, y servirnos adecuadamente de los bienes, de las capacidades y de los talentos que Dios nos ha dado. Esa es la verdadera pobreza evangélica. Y la primera clave, por tanto, para entenderla, ¿no?, nos la da aquí el padre Pronsato. Y termino con Gabriel Marcel, que dice: el tener es una cierta manera de ser aquello que no se es. Fíjense cómo ilumina esta frase también, muy rica en el pensamiento. El tener es una cierta manera de ser aquello que no se es. Es decir, es como una simulación. Es la crítica que hacía Jesucristo al fariseo, ¿no? La hipocresía, la ficción, la simulación. Y cuando nos rodeamos del tener, de muchas cosas, muchas veces lo que buscamos es ser alguien distinto de quien realmente somos a través de lo que tenemos, mostrarnos diferentes. Muchas veces la exigencia del tener no sirve más que para encubrir y disimular la necesaria pobreza del ser. ¿Qué es verdaderamente necesario en la vida del hombre? Muy pocas cosas, si nos damos cuenta, son necesarias. Un poco de agua para beber, un poco de comida para comer, para mantener nuestro físico, y mucha oración para mantener nuestra comunión con Dios. Y un buen hábito limpio y ya. Presumimos lo que tenemos, porque nos avergüenza muchas veces lo que somos.
Cuando no podemos presumir de lo que somos, entonces tenemos que presumir de lo que tenemos. Y eso nos lleva precisamente a lo que estamos viviendo hoy, lo que conocemos como la sociedad del bienestar. Si se dan cuenta, no se define por el buen ser, sino por el bienestar. Se basa, por tanto, en el tener y se puede traducir perfectamente en sociedad de consumo, porque para tener hay que consumir, ¿no? Para poder estar bien. Pero no para ser buenos, que es la diferencia, y a donde nos quería focalizar precisamente Jesucristo. Bronsato, volviendo a él, comenta a Gabriel Marcel también diciendo: las riquezas siguen un trayecto bien preciso. De las manos pasan al corazón, del corazón a los ojos, de los ojos al cerebro y finalmente despojan al hombre de sí mismo. Es como, ¿no?, ese afán de tener esa riqueza material termina por dominarnos y esclavizarnos plenamente. El corazón, en el sentido bíblico, es el centro de la persona, es la fuente de todas sus acciones libres. La esclavitud, por tanto, es falta de libertad, pero en ese sentido de dominio, ¿no?, y de limitación. Es curioso cómo en esta sociedad del bienestar lo que más nos preocupa es proteger todo lo que tenemos. No voy a negar que nos preocupa también proteger lo que somos, ¿verdad?, la vida misma. Pero nosotros estamos aquí ahora y seguramente que en nuestra casa la hemos dejado bien cerrada con llave, ¿no?, para que ningún ladrón entre y se lleve lo que tenemos. Y cómo nos enojamos cuando eso sucede, ¿verdad? Rejas, alarmas, cerraduras. Cuando yo llegué a vivir esta experiencia en la gran ciudad, venía de la selva. Y allí no teníamos preocupación por nada, la casa siempre estaba abierta, uno dejaba la camioneta con las llaves puestas y abiertas en la calle, nadie la tocaba. Es decir, había un sentido de libertad tremendo, ¿no? Nadie tocaba nada de lo que no era suyo. Ay, pobre del ladrón que lo hiciera, porque sí tenía un mal juicio. Pero eso ayudaba, ¿no?, a una conducta saludable, y sobre todo porque la gente humilde, la gente sencilla, no se afana por el tener, simplemente disfruta la vida. Yo no he conocido sociedades más pobres materialmente que las indígenas de la selva, pero al mismo tiempo no he conocido una sociedad más feliz y más libre que aquella, carente de preocupación, más que de su propia salud y de vivir el día, ni siquiera preocupado por el mañana. Claro que cuando entras después en la conflagración de este mundo, todo eso se viene abajo, porque lo hemos ido poco a poco destruyendo. Y Dios es celoso de este mundo y de esta vida tan estratégica que nos hemos montado, porque en un corazón poseído por el tener, por las cosas, por la materialidad, no hay lugar para Él. Eso es lo que le genera el celo. Al final hemos llenado nuestra vida de tantas cosas que Dios no cabe. Tenemos que liberar nuestras manos para poder alzarlas y recibir los dones que Dios nos quiere dar. Por tanto, esa es la primera clave. ¿Cuál sería la segunda? Entender todo este esquema de pensamiento desde el Evangelio, es decir, desde el desprendimiento. Entender bien la pobreza evangélica, que no es carecer de bienes materiales, como ya he insinuado, sino no estar dominado y poseído por esos bienes. El espíritu del dominio nos hace propietarios, mientras que el espíritu de servicio nos hace administradores. Y se trata de ser administradores de los bienes que Dios ha puesto a nuestro servicio. Administradores de todo para los demás, pero no propietario de todo para mí. Esa es la confusión a la que nos conduce el mundo de hoy. Dietrich Bonhoeffer, no necesita carta de presentación a esta altura ya de la vida, decía así: en sí, el abandono de los bienes, por ejemplo, no constituye en ningún modo la obediencia exigida,
Muy bien podría suponer que semejante paso no significara la obediencia a Jesús, sino la fijación de un estilo de vida personal. Fíjense cómo nos va perfeccionando, ¿sí?, la mentalidad del Evangelio. Hemos partido, ¿no?, simplemente del abandono de los bienes materiales, el desprendimiento, y ahora vamos a profundizar. Porque muchas veces ese abandono de los bienes naturales no necesariamente significa el apego a Jesucristo, sino simplemente una opción de vida. Es como el que no quiere ayunar, ¿no?, y llega a la iglesia y te dice el Viernes Santo que no tienes que comer carne, y la gente se vuelve loca, como diciendo, qué barbaridad, ¿por qué nos tiene que pedir esto la iglesia? Y luego 5 días a la semana se matan en un gimnasio para adelgazar, ¿no? Y se privan de todo porque se ven y dicen, no me veo bien. Y luego no eres capaz de hacerlo porque Dios te lo pide. Si eres capaz de hacer todo para tú verte tal como te gusta verte, satisfecha de ti misma. Por tanto, cuidado con esta sugerencia que nos hace Bonhoeffer. Y sigue diciendo, muy bien, podría suponer que al abandonar sus bienes el hombre se aceptase a sí mismo y a su ideal de vida, pero no al mandamiento de Jesús, quedando aún más prisionero de sí mismo en lugar de verse liberado totalmente. Entonces, cuidado, porque también hay formas de desprendimiento que en el fondo es una búsqueda personal de uno mismo. Lo que Pedro dice al negar a Jesús, recuerden, no conozco a ese hombre, es lo que deberíamos de aprender a decir cada uno de nosotros alguna vez en la vida. No me conozco a mí mismo para poder seguir a Jesús. Es decir, apostar por el conocimiento de Jesús, ¿no?, y el desconocimiento de uno mismo para priorizarle a Él sobre mi misma existencia. Eso es lo que llamamos la negación de sí mismo, que no es mortificación y que no son simplemente actos ascéticos vacíos. Y aquí viene la tercera clave, por tanto, para entender esa pobreza evangélica. Conocer y reconocer a Jesús y no a uno mismo, fijarnos solo en aquel que nos precede, no en el camino que nos resulta muchas veces tan difícil para llegar a Él, sino poner nuestra mirada y nuestro corazón ya en Él, y Él prácticamente es el que diseña después el camino. Y esto, por tanto, nos lleva para terminar en una justa interpretación de la pobreza evangélica, tal como viene diseñada por Jesucristo en el Evangelio. Primero, amor. Segundo, desprendimiento. No solo desposesión, sino desprendimiento del corazón. Y tercero, conocer verdaderamente a Jesús para poder seguirlo. Pobreza evangélica es la condición de posibilidad a la llamada del reino. Condición de posibilidad, que no es certeza ya en sí mismo, pero es un requisito sine qua non para poder acceder a Él. Y nos capacita, por tanto, para cargar nuestra cruz y seguirle. Porque si ya venimos cargados de tantas cosas, ya ni siquiera la cruz tiene cabida en nuestra vida, ¿no? Ese es el camino, esa es la pobreza evangélica que se nos describe hoy en este texto. Y utilizando un poco de teología negativa, no sé si entienden este concepto de teología negativa, lo empleamos mucho en escatología. Es decir, cuando no podemos llegar a conocer algo de Dios porque nos sobrepasa, lo que sí podemos es ir descartando todo lo que no es para que al final quede lo que es. En este sentido podemos entender qué no es la pobreza evangélica para quedarnos realmente con lo que sí es. No tiene nada que ver con la desesperada y amarga situación del que es materialmente pobre, porque no tiene otro remedio. Es lo que llamamos la miseria humana. La pobreza evangélica no tiene nada que ver con esa pobreza material, es decir, con la ausencia de bienes materiales. Tampoco es el ideal del bohemio, de quien se desentiende de los negocios de la vida para dedicarse a ese supuesto ideal de libertad personal,
Recuerdan el movimiento hippie de los años 60 y 70. Era esto precisamente, ¿no? Es un ideal bohemio de la vida, donde se vive pobre, ¿no? Pero como una opción de vida, no por un encuentro de algo más, como una renuncia a sí mismo. Tampoco es la pobreza evangélica la pobreza del filósofo, que entiende que no se es más rico el que más tiene, sino el que menos desea. Es un planteamiento fenomenal, fabuloso, aplicable, pero no llega a definir lo que es la pobreza evangélica. Es decir, la pobreza sería no tener deseo de nada, simplemente. Tampoco es la pobreza del asceta, que siempre que la preocupación por el pan material impide muchas veces al hombre interesarse por las cosas del cielo, porque está siempre centrado en la renuncia, si se dan cuenta, y eso le hace impedir que se centre en el amor de Dios y en la plenitud. Y tampoco es, por último, menos aún, debemos entenderlo como una pura mortificación, como una especie de masoquismo, creyendo simplemente que lo que más me cuesta, más vale. No. Por tanto, esa pobreza evangélica que hoy se nos plantea como modelo es la superación de todo egoísmo y de toda autosuficiencia, lo que el Papa Francisco llamaba la autorreferencialidad, el vivir para mí. Esa conjugación de primera persona que llamamos yo, mí, me, conmigo, ¿no? No, pongámoslas en la segunda persona, primero Dios, después Dios y al final Dios. Es una actitud espiritual, por tanto, frente a unos bienes materiales, a unos talentos dados por Dios para ponernos al servicio precisamente del reino, como administradores prudentes, como nos dictaba la parábola, para hacer posible la civilización del amor, la civilización del Evangelio, sabiendo que ya en este mundo servir se identifica con reinar y por tanto es posible hacer realidad el reino de Dios ya en la tierra. Que así sea.